Cuando la vida se detiene, el silencio habla, y en aquella habitación el silencio era más fuerte que nunca. El cuerpo de Jacob descansaba inmóvil, pero en el aire flotaba algo más que el dolor de una despedida. Flotaba la sensación de que algo estaba a punto de cambiar para siempre. El sol apenas entraba por las rendijas de la ventana. Las sombras cubrían los rostros de los presentes. Algunos lloraban en silencio, otros apenas podían levantar la mirada, pero José estaba ahí, de pie, mirando a su padre por última vez, y en sus ojos no solo había lágrimas, había recuerdos, recuerdos de una infancia interrumpida, de una túnica que una vez fue símbolo de amor y que terminó siendo motivo de traición, recuerdos de un pozo oscuro, de caravanas extranjeras, de noches solitarias en tierras desconocidas, de oraciones hechas entre cadenas, de silencios, donde parecía que Dios no respondía, pero también recuerdos de milagros inesperados, de ascensos que solo el cielo podía explicar, de propósitos que nacieron del dolor. Y ahora, al mirar a su padre, José entendía algo que antes no podía comprender, que incluso las heridas más profundas pueden convertirse en parte de un plan perfecto. En el otro lado de la habitación, sus hermanos lo observaban en silencio, cada uno con su propio peso, su propio arrepentimiento, su propio temor. Ellos, que un día lo vendieron como esclavo, ahora dependían de su misericordia. El miedo los consumía en secreto. ¿Y si José decide vengarse? ¿Y si ahora, con papá muerto, él decide ajustar cuentas? Pero José, en ese momento, no pensaba en venganza. Su corazón estaba ocupado por algo mucho más grande, por el vacío de una pérdida, por el eco de una voz que ya no escucharía más en esta tierra, y por la certeza de que Dios había estado con él, incluso en sus peores días, mientras el cuerpo de Jacob era preparado para su entierro. José cerró los ojos y en silencio elevó una oración que nadie escuchó, excepto el cielo, una oración que no pedía explicaciones, que no exigía justicia, solo pedía consuelo, solo suplicaba fortaleza para seguir adelante con el corazón entero en medio de tanto dolor, porque la vida a veces nos obliga a caminar, incluso cuando sentimos que ya no podemos dar un paso más. Y quizás, mientras escuchas esta historia, hay algo dentro de ti que también duele. Quizás has perdido a alguien, quizás llevas años luchando con recuerdos que no sanan, o tal vez hay culpas, silencios o decisiones del pasado que aún hoy te siguen persiguiendo. Sea cual sea tu historia, hoy quiero decirte algo, con todo el corazón. No es casualidad que estés viendo este video. Dios sabe por qué te trajo hasta aquí. Él conoce cada lágrima que has derramado en secreto, cada noche en la que te acostaste preguntando ¿por qué? Cada mañana en la que te levantaste sin fuerzas, pero igual seguiste adelante. Hoy, esta historia es para vos, porque lo que Dios hizo en la vida de José también puede hacerlo en la tuya. Y antes de continuar, quiero invitarte a algo muy especial. Si mientras escuchas estas palabras, sentís que Dios ya está tocando áreas profundas de tu corazón, si alguna parte de ti se ha sentido abrazada, comprendida, o simplemente si sentís que esta palabra te llegó en el momento justo, demostrá tu gratitud dejando un like, suscríbete al canal Momento de Alabanza y ayúdanos a seguir llevando este mensaje de esperanza, fe y redención a miles de personas que, como vos, también necesitan recordar
que incluso en medio del dolor, Dios sigue obrando, que en el silencio, Él sigue hablando y que cuando creemos que todo terminó, el cielo ya está preparando el comienzo de algo nuevo. Ahora, te invito a seguir conmigo, porque lo que viene es una lección que puede cambiar tu forma de ver el dolor para siempre. A veces, la vida parece un laberinto sin salida. Caminas, buscas respuestas, pero lo único que encontrás son paredes, paredes de dolor, de culpa, de recuerdos que arden y de preguntas que nadie parece poder responder. ¿Alguna vez te pasó? ¿Alguna vez te encontraste mirando al techo, en medio de la noche, preguntándote por qué las cosas sucedieron como sucedieron? ¿Por qué esa traición? ¿Por qué esa pérdida? ¿Por qué esa herida que, por más que pase el tiempo, sigue sangrando? Los hermanos de José estaban justo en ese lugar, un lugar donde el miedo, el arrepentimiento y la incertidumbre se mezclan como una tormenta interior, imposible de detener, porque aunque los años habían pasado, aunque las cicatrices parecían haber cerrado, la verdad es que el corazón todavía guardaba temor, temor a un pasado que podría volver, temor a que el castigo finalmente llegara. La muerte de Jacob, para ellos, no era solo el final de una vida, era el final de un escudo. Mientras el padre vivía, podían aferrarse a la esperanza de que José seguiría perdonando, por amor a él. Pero ahora, todo había cambiado. Ellos sabían lo que habían hecho, sabían que José tenía razones más que suficientes para castigarlos, y ese pensamiento se clavaba en sus almas como una espina imposible de ignorar. La casa estaba llena de susurros, conversaciones a media voz, miradas cruzadas, silencios incómodos, y mientras el pueblo se preparaba para el entierro, los corazones de aquellos hombres se preparaban para lo peor, porque a veces el mayor temor del ser humano no es la muerte, es enfrentar las consecuencias de sus propios actos. Ellos intentaron encontrar una solución, buscaron las palabras correctas, redactaron un mensaje, apelando a la memoria de su padre. Por favor, recuerda lo que papá nos pidió, que nos perdonaras. Una súplica, envuelta en desesperación, un intento de evitar lo inevitable. Pero, ¿realmente creían que unas cuantas palabras serían suficientes para sanar años de traición? ¿Pensaban que José olvidaría todo solo por leer un mensaje? En el fondo, ellos mismos no estaban seguros de nada. El miedo se había convertido en su único compañero. Mientras tanto, José recibió la carta, la leyó en silencio. Las palabras, una tras otra, golpearon su pecho, no como una acusación, sino como un recordatorio de todo lo que había vivido, de todo lo que había sufrido y de todo lo que Dios había hecho en su vida. Y entonces, José lloró, no de rabia, no de resentimiento. Lloró porque entendió que la misericordia había sido el regalo más grande que Dios le había dado, que el propósito siempre había estado por encima del dolor, que el amor de Dios había sostenido su vida, incluso en los momentos donde parecía que todo estaba perdido. Y quizás, mientras escuchas esta historia, vos también estés recordando a alguien que te lastimó, alguien que te traicionó, o tal vez sos vos quien necesita ser perdonado. Quizás llevas años escondiéndote detrás de excusas, detrás de silencios, detrás de barreras emocionales, pero hoy Dios quiere hablarte, quiere decirte que el mismo perdón que José ofreció a sus hermanos está disponible para vos.
que la misma misericordia que rompió cadenas de culpa en aquella familia puede también romper las cadenas que hoy te mantienen prisionero por dentro. Este no es solo un relato antiguo, es una carta viva, escrita desde el corazón de Dios, directamente para tu vida. Y antes de continuar, quiero hacerte un pedido sincero. Si hasta aquí esta palabra te ha hablado, si sentís que el Espíritu de Dios está removiendo áreas profundas de tu corazón, si alguna lágrima o algún suspiro salió de tu alma en estos minutos, te invito, de verdad, deja tu like, suscríbete al canal Momento de Alabanza y ayúdanos a seguir llevando esta palabra a cada rincón donde todavía hay corazones rotos que necesitan escuchar que la gracia sigue viva, que la misericordia no tiene fecha de vencimiento y que el mismo Dios que sanó a José también puede sanarte a vos. Ahora, sigamos juntos, porque lo que viene es la parte más intensa de esta historia, el momento donde el miedo, el dolor y la culpa van a encontrarse cara a cara con la misericordia de un Dios que todo lo transforma. El aire se volvió más pesado. Cada paso que daban parecía arrastrar cadenas invisibles. Los hermanos de José ya no podían ocultar el temor que los consumía por dentro. Las sonrisas forzadas, las miradas al suelo, las conversaciones evitadas, todo hablaba más fuerte que sus propias palabras. El recuerdo de aquel día, tantos años atrás, cuando lo arrojaron a un pozo, cuando vendieron su vida por unas monedas, cuando mintieron a su propio padre diciendo que estaba muerto. Ese recuerdo los seguía como una sombra que nunca se iba. Y ahora, sin Jacob para interceder, sin ese último escudo de protección emocional, el temor creció como un monstruo dentro de ellos. ¿Qué pasaría ahora? ¿Seguiría José mostrándose amable solo por cortesía? ¿O sería este el momento en que finalmente cobraría lo que, según ellos, merecían? Se reunieron en 1911 secreto. Sus rostros reflejaban desesperación. La idea surgió de uno de ellos, quizás el más temeroso, quizás el más arrepentido, enviar un mensaje a José, apelando a la memoria de su padre. Digámosle que papá, antes de morir, nos pidió que buscáramos su perdón. Un intento, desesperado, de tocar la fibra más sensible de José, su amor por Jacob. Escribieron las palabras, con manos temblorosas, cada frase cargada de súplica, cada línea llena de miedo, y enviaron el mensaje mientras el mensajero recorría los pasillos. Llevando la carta, los hermanos esperaban, en un rincón, sin poder contener el sudor frío, la ansiedad, la culpa que apretaba el pecho. José recibió la carta, la desenrolló lentamente, y mientras sus ojos leían cada palabra, el silencio se hizo aún más profundo. Las frases hablaban de perdón, de temor, de un pedido paternal, pero en el corazón de José, esas letras despertaron algo más grande. Recordó cada lágrima que derramó en Egipto, cada noche de soledad, cada vez que, desde la prisión, levantó su voz al cielo, pidiendo consuelo. Recordó los días oscuros, pero también los momentos donde la luz de Dios lo sostuvo, y entonces sus ojos se llenaron de lágrimas, pero no eran lágrimas de rabia ni de venganza, eran lágrimas de comprensión, de un corazón que había sido moldeado, quebrantado y restaurado por Dios. En ese instante, José entendió algo que transformó todo, que lo que sus hermanos habían hecho para destruirlo, Dios lo había usado para llevarlo hasta donde estaba, que el dolor
había sido el camino hacia el propósito, que el abandono había sido el escenario para el cumplimiento de las promesas de Dios. Mientras José respiraba profundo, mientras el papel temblaba en sus manos, en el otro lado, sus hermanos seguían esperando, algunos con la mirada perdida, otros murmurando oraciones en voz baja, como niños temiendo el castigo. Y tal vez, si prestas atención, todavía puedes escuchar las preguntas que sus corazones gritaban en silencio. ¿Qué hicimos? ¿Cómo llegamos a esto? ¿Será demasiado tarde para ser perdonados? Pero lo que ellos no sabían era que Dios ya había trabajado en el corazón de José mucho antes de que esa carta fuera escrita, porque la verdadera transformación no empieza cuando intentamos limpiar nuestro pasado, empieza cuando Dios moldea nuestro futuro. El momento del encuentro se acercaba y mientras tanto, en el cielo, los ángeles observaban en silencio, porque lo que estaba a punto de suceder no era solo un acto humano, era una manifestación de la gracia, de la misericordia y del plan perfecto de un Dios que siempre tiene la última palabra. Los pasos de José resonaban en el suelo como ecos de decisiones antiguas. Cada zancada lo acercaba a un momento que marcaría un antes y un después, no solo en la historia de su familia, sino en su propia alma. Los hermanos, al verlo venir, sintieron cómo la sangre les abandonaba el rostro. Sus cuerpos temblaban. Algunos no pudieron contener las lágrimas. Otros simplemente bajaron la cabeza, resignados al destino que creían inevitable. Cuando José se detuvo frente a ellos, el tiempo pareció detenerse. Por un segundo, todo Egipto quedó en silencio. No había palabras, solo miradas, miradas cargadas de dolor, de culpa, de miedo y de un arrepentimiento que ya no podía esconderse. Los hermanos cayeron de rodillas. Con la voz entrecortada, dijeron lo que sus corazones gritaban en secreto desde hacía años. Somos tus siervos. Un acto de rendición, no solo física, sino espiritual. Ellos, que un día lo despreciaron, que lo vendieron, ahora se postraban, pidiendo misericordia. José los miró, uno por uno. Cada rostro traía consigo un recuerdo, un instante de su juventud, un eco de aquel día en que la traición lo empujó hacia el abismo. Recordó el pozo, las cadenas, el mercado, la prisión, las noches sin esperanza, los días de hambre, los gritos, las oraciones sin respuesta. Pero también recordó los momentos en que Dios lo levantó del polvo, cuando el Señor transformó su dolor en propósito, cuando la presencia de Dios llenó los rincones de su soledad con una paz que solo el cielo puede dar. En su mente, las imágenes se sucedían como relámpagos, y fue en ese instante, justo antes de pronunciar palabra, que José entendió. No estaba en sus manos hacer justicia, no le correspondía a él cargar con el peso del castigo. Solo había una cosa que Dios esperaba de él, y era perdonar. José respiró hondo, y como un río que rompe una represa, las lágrimas cayeron por su rostro. Su voz, temblorosa, pero firme, llenó el espacio. ¿Estoy yo acaso en lugar de Dios? La pregunta resonó como un trueno. No era una simple frase, era una declaración de humildad, de reconocimiento, de rendición ante la voluntad divina. Los hermanos levantaron la mirada, sorprendidos, incrédulos, confundidos. José no había terminado. Con el corazón ardiendo, continuó. Ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo encaminó para bien. Las palabras
cayeron como lluvia sobre tierra seca. Por un instante, ninguno de ellos pudo reaccionar, solo lágrimas, solo un silencio, lleno de gratitud, de alivio, de redención. José no solo los perdonaba, les recordaba que Dios había transformado cada herida en bendición, que lo que parecía destrucción fue el camino hacia la vida, que lo que nació como una traición se convirtió en salvación para muchos, porque gracias a todo lo que había sucedido, Egipto y muchas otras tierras fueron preservadas del hambre. Millones de personas seguían con vida, por lo que un día parecía una tragedia, y mientras las lágrimas seguían rodando, José se acercó, extendió sus manos y abrazó a sus hermanos. Un abrazo que rompió cadenas invisibles, un abrazo que hizo temblar el infierno y que provocó una fiesta en el cielo, porque donde antes hubo odio, ahora había perdón. Donde antes hubo traición, ahora había reconciliación. Y donde antes hubo miedo, ahora había esperanza. Tal vez, mientras escuchas esto, también estás luchando con recuerdos que duelen. Quizás hay personas que te hirieron, o quizás sos vos quien tiene miedo de no ser perdonado. Hoy, la historia de José te grita una verdad eterna. El perdón no es humano, es divino, es el reflejo de un Dios que transforma, que sana y que escribe nuevas historias, incluso en medio de nuestros peores errores. No importa cuán roto esté tu pasado, no importa cuántas lágrimas hayas derramado, Dios aún puede hacer algo hermoso con cada pedazo de tu historia, así como lo hizo con José. Y mientras la escena de aquel reencuentro quedaba grabada en los corazones de todos, el cielo sonreía, porque una vez más, la gracia había vencido. El momento que muchos temían se convirtió en el instante que nadie olvidaría. José dio un paso adelante. Su respiración era profunda, cargada de emociones contenidas durante años. El eco de sus sandalias resonaba en el suelo, mientras sus hermanos, aún de 1906, rodillas, esperaban el veredicto. Pero lo que sucedió no fue castigo, no fue reprensión, no fue condena, fue abrazo, con una fuerza que solo un corazón quebrantado y sanado por Dios puede tener. José extendió sus brazos y uno a uno fue levantando a sus hermanos del suelo. Los tomó, como un padre toma a sus hijos después de un susto, como un hermano mayor que sabe que el tiempo, las heridas y el dolor ya no tienen poder sobre el amor que Dios puso en su corazón. Los apretó contra su pecho y mientras las lágrimas rodaban por sus mejillas, solo pudo decir: no tengan miedo, yo los sustentaré, a ustedes y a sus hijos. En ese instante, el cielo pareció inclinarse sobre la tierra, porque aquel que había sido humillado, aquel que un día suplicó por su vida, mientras ellos lo vendían, aquel que conoció la oscuridad del pozo, la soledad de la prisión y el silencio de la traición, ahora extendía perdón, vida y esperanza. No fue un acto político, no fue una estrategia humana, fue una intervención divina. Fue Dios, hablando a través de José. El espíritu de compasión inundó aquel lugar. Los hermanos temblaban, pero no de miedo, sino de un alivio que jamás pensaron sentir. Sus cuerpos cayeron nuevamente al suelo, pero esta vez no por temor, sino por adoración, por gratitud, porque entendieron que lo que sus manos habían intentado destruir, Dios lo había restaurado en una escala que jamás podrían imaginar. La sala quedó llena de un silencio diferente al de antes. Ya no era un silencio de angustia, era el silencio
que solo llega después de un milagro, un silencio cargado de presencia, de gloria, de un amor que trasciende cualquier lógica humana. José les habló con ternura, les recordó que todo lo vivido había sido parte de un plan mayor, que cada lágrima, cada noche de soledad, cada herida, no había sido en vano, que Dios había transformado el mal en bien y que ellos, ahora, eran testigos de esa redención. En lo profundo de sus corazones, los hermanos entendieron que acababan de presenciar algo sobrenatural, algo que solo puede suceder cuando Dios interviene en la historia de los hombres. Y mientras la vida en Egipto seguía su curso, mientras el sol volvía a salir sobre las tierras que antes conocieron el hambre, un grupo de hermanos volvía a respirar, como si por primera vez estuvieran realmente vivos, porque donde habita el perdón, allí comienza la verdadera vida. Y quizás hoy, mientras escuchas este relato, Dios también te está llamando a dar un paso hacia el perdón. Quizás seas el José de tu historia, llamado a extender gracia, o quizás seas como aquellos hermanos, esperando con temor la respuesta que tu corazón necesita, sea cual sea tu lugar en esta historia. Hoy, el mismo Dios que intervino en Egipto también quiere intervenir en tu vida, porque su propósito siempre es redimir, siempre es restaurar, siempre es transformar el dolor en propósito, la herida en testimonio, la culpa en libertad y las lágrimas en un nuevo comienzo. La historia de José no es solo un relato antiguo, es una carta viva, escrita por el dedo de Dios, para hablar directo a tu corazón hoy, porque tal vez, mientras escuchabas cada palabra, cada escena, cada lágrima, sentiste que esta historia también tiene algo que ver contigo. Quizás te viste reflejado en los hermanos de José. Tal vez hay cosas que hiciste en el pasado que aún hoy te persiguen en el silencio de la noche. Errores que preferirías borrar, palabras que nunca debiste decir, decisiones que lastimaron a personas que amabas. Y ahora, como ellos, vivís con miedo, miedo a ser juzgado, miedo a no ser perdonado, miedo a que las consecuencias sean más grandes que la misericordia. Pero hoy, Dios quiere que sepas algo. Su gracia es más grande que tu culpa. Su amor es más profundo que tu error. Y su capacidad de restaurar es infinita. Así como José no les pagó a sus hermanos conforme a su maldad, Dios tampoco quiere pagarte conforme a la tuya. Él quiere darte vida, quiere darte una nueva oportunidad. Pero para recibir ese perdón, primero hay que rendirse. Primero hay que reconocer que necesitamos ser restaurados. Hoy, Dios te pregunta, ¿estás dispuesto a dejar el orgullo? ¿Estás dispuesto a dejar de esconderte detrás de excusas y venir a sus pies, tal como sos? Porque el perdón está listo. La misericordia ya fue preparada, pero solo llega a los que deciden dar el paso. Quizás, en vez de ser como los hermanos, te sentís como José. Quizás sos vos quien fue traicionado, quien fue herido, quien fue rechazado. Y ahora vivís con la tentación de cerrar tu corazón y dejar que la amargura crezca. Pero escúchame bien, el dolor no tiene que definirte. La herida no tiene que ser tu bandera. Lo que te hicieron no tiene por qué marcar tu futuro. Hoy, Dios te llama a hacer lo mismo que hizo José, a perdonar, a liberar, a soltar el peso y permitir que Él transforme tu herida en propósito. No es fácil,
No es rápido, pero es necesario si querés experimentar la verdadera libertad. Jesús mismo, desde la cruz, perdonó a quienes lo lastimaron, y ese mismo espíritu hoy quiere llenar tu vida, quiere arrancar de raíz todo rencor, quiere sanar cada rincón de tu alma, quiere darte un corazón parecido al suyo. Y hoy, frente a este mensaje, tenés una decisión que tomar: seguir cargando el dolor o entregar todo al Dios que sana, seguir alimentando la culpa o recibir el abrazo de la gracia, seguir huyendo del pasado o permitir que el futuro que Dios preparó empiece hoy. Cerrá tus ojos por un momento y pregúntate: ¿qué parte de esta historia habla de mí? ¿Qué área de mi vida necesita un encuentro real con el perdón de Dios? Porque hoy es día de rendición, es día de liberación, es día de comenzar de nuevo. No importa quién fuiste, lo que importa es quién puedes ser en las manos de Dios, así como José, así como sus hermanos, así como tantos. Hoy, tu historia también puede cambiar. Hoy, Dios también quiere escribir una nueva página en tu vida. La historia de José no termina con un abrazo, ni con un llanto de reconciliación. Termina con una declaración eterna del corazón de Dios, que lo que fue planeado para destruirte, Él ya lo está usando para bendecirte, que cada herida, cada traición, cada noche en soledad, fueron el suelo donde Dios sembró un propósito que hoy está comenzando a florecer, porque así es la naturaleza del cielo. Donde el hombre ve fracaso, Dios ve un nuevo comienzo. Donde el mundo dice fin, Dios susurra: esto solo es el principio. Y mientras cerrás los ojos, mientras repasás cada escena de esta historia, quiero que escuches esto, como si fuera solo para vos. Dios no ha terminado contigo. Si hoy estás respirando, es porque todavía hay capítulos por escribir. Si hoy tus ojos están abiertos, es porque el cielo aún tiene promesas que cumplir sobre tu vida. No dejes que la culpa te encierre en un ciclo de silencio. No permitas que el dolor se convierta en la última palabra. Hoy es día de rendirte, de volver a confiar, de abrir las puertas de tu corazón y dejar que Dios haga lo que solo Él sabe hacer: restaurar, sanar, redimir y transformar. Y si mientras escuchaste esta historia, si en algún momento sentiste ese nudo en la garganta, esa lágrima inesperada, ese calor en el pecho que no podías explicar, eso no fue casualidad, fue Dios tocándote, fue su espíritu susurrándote: esta palabra era para vos. Y si, de verdad, sentís gratitud por lo que acabas de escuchar, si en este momento tu corazón late más fuerte, si reconoces que necesitabas esta voz, justo hoy, justo ahora, te invito a hacer algo que puede parecer pequeño, pero que en el cielo tiene un valor eterno. Deja tu like como un acto de gratitud. Escribí en los comentarios qué parte de esta historia te tocó más, o simplemente escribí: gracias Dios por tu perdón. Porque cuando declaramos públicamente lo que Dios hace en nosotros, damos testimonio y permitimos que otros también reciban esperanza. Suscríbete al canal Momento de Alabanza, no solo para recibir más mensajes como este, sino para ser parte de una comunidad donde cada video, cada palabra, cada oración está diseñada para sanar, abrazar y levantar tu fe. Cada suscripción, cada comentario, cada like es como encender una luz en medio de tanta oscuridad. Y créeme, hay miles de personas en este mismo instante que están buscando una palabra así. Personas
que están solas, tristes, sin saber a quién acudir. Y puede ser que este video, gracias a tu simple acto de apoyo, llegue a ellos, justo cuando más lo necesitan. No subestimes el poder de un clic, cuando ese clic viene acompañado de un corazón agradecido. Así que, antes de irte, hace estas 3 cosas. Dale like al video, escribí tu testimonio o una palabra de gratitud en los comentarios. Suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte ninguna próxima palabra que Dios tiene preparada para vos. Y ahora, te invito a no desconectarte, porque ya está apareciendo en tu pantalla el próximo video recomendado, una nueva historia, una nueva palabra, una nueva oportunidad para que sigas caminando de la mano de aquel que nunca deja de amarte. Dale clic, porque Dios todavía tiene más que decirte.